Listo, vamos a hacer otro intento. Giovanna, espero que ahora sí se pueda conectar para que nos platique todo lo que... ¡Listo! No, Me ha estado fallando todo el rato el internet, pero qué felicidad. Esperemos que ahora sí podamos tener diálogo. ¿Cómo estás? muy bien, muchas gracias. Muy contenta de poder estar aquí contigo, de estar con todo tu auditorio y de poder platicarles un poquito de lo que estamos haciendo desde el Gobierno del Estado, justamente para el sector cultural y artístico en la situación de pandemia que vivimos todos actualmente. Bienvenida, de verdad te agradecemos muchísimo, Giovanna, agradecemos muchísimo tu tiempo y para nosotros era muy importante hablar de la cultura. La cultura, tú muy bien sabes que es un elemento fundamental que nos ayuda a hacer frente a las crisis, en especial la que estamos viviendo en este momento. Y el acceso a la cultura permite que las sociedades sean mucho mejores sociedades, que se reestructure el tejido social, que se abran los horizontes de crecimiento y desarrollo de las niñas y de los niños, nos permite construir sociedades mucho más justas y sin duda la cultura tiene que ser una apuesta muy importante aunque estemos o no estemos en crisis. Y creo que en Jalisco hay mucho que platicar en torno a la cultura. Hoy tenemos a un gobierno que sin duda ha dado una apuesta cultural muy importante y yo solo quiero poner aquí como un paréntesis antes de comenzar lo que ha hecho Enrique Alfaro desde que fue alcalde de Tlajomulco, empezó con este festival Marometa que llevaba la cultura a los niños en un espacio público, niños que nunca habían tenido acceso a este tipo de cultura, a este tipo de expresiones humanas, de expresiones artísticas y que se les puso al alcance. Después en Guadalajara con G de Luz, con su sede, con todo este diseño del espacio público, el arte público, se estuvo apoyando la expresión, la creación artística, a recuperar el espacio público a través del arte. Y hoy en medio de la pandemia, resulta que muchos gobiernos han decidido olvidarse de la cultura. Y es como, estamos en pandemia, entonces hay que sacrificar un montón de cosas y hay que olvidarnos de los artistas, hay que olvidarnos de la expresión cultural, hay que olvidarnos de este elemento tan importante social porque para muchos no parece prioridad. Sin embargo, aquí en Jalisco, la cultura sigue siendo prioridad. Y por eso queremos que tú nos platiques de lo que se está haciendo ahora con esta puesta en marcha de un gran programa que se llama Sumarte en Casa y que sin duda nos va a ayudar a que la expresión cultural siga siendo un elemento fundamental, que nos ayude al bienestar mental, al bienestar social, al bienestar humano, porque hoy más que nunca resulta indispensable que en los momentos de crisis le demos un espacio al arte y a la cultura. Así es que, para comenzar, ¿nos puedes platicar, por favor, Giovanna, en qué consiste este programa de Sumarte en Casa? Así es. Bueno, muchas gracias. En realidad, sumando un poquito a todo lo que has comentado, nuestro gobernador ha sido muy insistente con eso y lo ha sido a lo largo de toda su administración pública, como bien mencionas, el que la cultura sea no solo un motor, sino también un canal de comunicación y de construcción de comunidad, de aliento para las personas, un sitio de encuentro. A lo largo de esta pandemia, en realidad, tú lo has visto muy bien y lo has seguido con cada uno de tus invitados, lo que hemos buscado desde todos los sectores de la administración pública es ir marcando cada una de las fases que nos ha dictado nuestro gobernador y las autoridades sanitarias. En el caso de Cultura Jalisco, lo primero que hicimos fue lanzar el Botiquín Cultural Jalisco como un acompañamiento para las personas mientras estaban en resguardo. Posteriormente comenzamos con el replanteamiento de todos los proyectos, lo que nos permitió, por ejemplo, tener la transformación del Festival Cultural de Mayo, que no se cancelara como sucedió cuando tuvimos la pandemia del H1N1, sino que encontráramos nuevos canales para hacerlo y nuevas formas de generar contenidos. Lo mismo hicimos con Baile Usted, lo mismo ha sucedido con cada uno de nuestros proyectos al ir migrando a la nueva realidad. Ahora, Sumarte en Casa es el resultado de una revisión crítica y presupuestal muy profunda en materia de cultura, justo lo que tú mencionabas, ¿no? El que no se convirtiera en esa actividad está prohibida y como está prohibida vamos a retirar este recurso de la cultura, sino que se redistribuyera para comprender cuáles son las nuevas necesidades de nuestro sector y qué es lo que podemos hacer para que la cultura y las artes no se detengan en el marco de esta pandemia y que no seamos un sector que únicamente esté
esperando a que los espacios convencionales de la cultura y las artes vuelvan a estar en ruta, sino que podamos reinventarnos como sector y retomar nuevos escenarios también. A partir de esto fue posible generar una bolsa de 20 millones de pesos, que es un fondo de apoyo solidario al sector. Esto quiere decir que no estamos comprando proyectos, no estamos comprando contenidos digitales, sino que estamos dando un apoyo solidario para generar comunidad, para decir, vamos todos juntos, comprendemos la situación, comprendemos las afecciones que tiene nuestro sector y cómo esta pandemia nos ha golpeado muchísimo a todos y cómo podemos construir juntos. Esta bolsa de 20 millones de pesos, nos permitirá dar 2.500 apoyos a miembros de la comunidad cultural y artística de nuestro estado. ¿En qué consisten esos apoyos, esos 2.500 apoyos que se van a traducir en el beneficio para 2.500 familias de nuestro estado? Así es, bueno, son 2.500 apoyos de 8,000 pesos cada uno, de dispersión rápida de recursos, justamente siguiendo mucho los modelos de otros programas de apoyo que hemos tenido en gobierno del estado de Jalisco en el marco de esta pandemia y que han marcado mucho tanto el curso como la responsabilidad compartida que hemos encontrado entre la ciudad y el gobierno del estado. Estos apoyos, el único compromiso que tiene nuestro sector cultural y artístico es que la cultura siga llegando a las personas. Es decir, la cultura es un derecho. Y además de esto, sería imposible imaginar el resguardo sin productos culturales. Nadie imaginamos estar en casa si no tuviéramos música, si no tuviéramos cine, si no tuviéramos fotografía, que nos permitiera transitar los paisajes culturales de nuestro estado sin salir de casa, si no tuviéramos también literatura, libros. De esta forma, las personas que estén beneficiadas por el programa se comprometen a ir con nosotros en una red de acceso a la cultura y las artes sin salir de casa. Por eso el nombre de Sumarte en Casa. Hemos visto... Ajá. Adelante, adelante. Hemos visto cómo en realidad alrededor del mundo y en nuestro mismo estado, espacios que antes no eran concebidos como espacios escénicos se han conformado como espacios escénicos actualmente. Esto justamente porque nuestro sector sigue trabajando y sigue teniendo esta necesidad tanto de hacer puentes de comunicación con las personas como de ser parte activa en la salud mental de la comunidad, en el esparcimiento, en la distracción, en la construcción y canalización de las emociones. Así hemos visto cómo en azoteas se han hecho conciertos, en balcones, en ventanas, hemos visto cómo se han proyectado imágenes, cine, fotografía, en muros ciegos de multifamiliares incluso, y se ha ido reinventando un poco el sector y lo que convencionalmente habíamos conocido como los sitios donde se desarrollan la cultura y las artes. Sumarte en Casa está buscando justamente esto, la reinvención del propio sector y que comprendamos que en realidad la continuidad depende únicamente del talento de nuestros creativos y nuestros creadores. Creo que en estos momentos resulta fundamental para el bienestar mental de las personas poder expresarse y también recrearse a través del arte y de la cultura y llevar a los diferentes rincones, como bien lo dices, desde la azotea de la casa que va a tener impacto con los vecinos, del multifamiliar, eso tiene sin duda un gran impacto, ¿no? Va a haber todo un entorno próximo a los artistas que se va a ver beneficiado de sus expresiones culturales. Este acercamiento creo que es muy interesante y que está atendiendo una gran parte de la necesidad que hoy tiene la gente. Por un lado, que la comunidad cultural pueda seguir teniendo este apoyo, ¿no? Este apoyo para poder seguir construyendo, creando. Y por el otro lado, para que la gente pueda acceder a la cultura desde la comodidad de su casa. Entonces, creo que es un programa sumamente interesante. Me gustaría que nos compartieras, por ejemplo, un artista que está interesado y está interesada en hacer su petición para formar parte de este programa de Sumarte en Casa. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, en realidad tenemos ahora, está en todas nuestras redes sociales, en todas las plataformas, está todo conectado al sitio, al micrositio de Sumarte en Casa, que es sumarteencasa.jalisco.gov.mx, y ahí pueden ver todo el desarrollo del proyecto. En realidad es muy sencillo, las personas entran al sitio y van a hacer un preregistro en el que únicamente nos van a regalar su nombre y un número de teléfono en el que podamos ponernos en contacto con ellos.
A partir de esto nos ponemos en comunicación y se hace un registro en el que ya les pediremos un poco más de información en relación a cuál es su actividad, cuánto tiempo llevan desarrollándola. Lo único que estamos pidiendo es que sean mayores de edad, que habiten en el estado de Jalisco, es decir, que sean parte de la población de nuestro estado, en sus 125 municipios, justamente. El que tengan por lo menos 3 años de desempeñarse en el sector cultural y artístico. Esto puede ser a través de un currículum o de probatorios, y que su actividad, sus ingresos económicos hayan sido afectados por la pandemia, que esto, vaya, la mayor parte de nuestro sector justamente se ha afectado porque somos una actividad que ha tenido que estar restringida para cuidarnos todos y poder estar seguros. A partir de esto y del registro de la persona, se le da una cita. Tendremos 15 sedes en las distintas regiones del estado. En el caso de Guadalajara, nuestra sede será el gusto de poder recibirlos en el edificio de la Secretaría de Cultura, en el edificio Arronis, y tendremos una entrevista con el interesado. Todo esto con las medidas de sanidad que están implementadas, con toda la experiencia que hemos tenido en los otros programas de apoyo social. El que hagamos una entrevista nos permitirá modular la información, porque en muchas ocasiones nos dicen, es que necesito explicar cómo son mis ingresos, o, por ejemplo, tenemos muchas actividades mixtas entre las personas que complementan 2 empleos para llevar el ingreso a casa. Todo este tipo de especificaciones las podremos tener en la entrevista en todas las regiones del estado de Jalisco. Y a partir de eso, el sector el agente cultural se compromete a través de una carta compromiso en dar continuidad al sector desde su casa. Esto es importantísimo y necesitamos recordarlo todo. Nos han preguntado mucho de, bueno, yo puedo salir a la calle y entonces ir llevando. No, necesitamos estar en casa y necesitamos hacer que la gente se quede en casa y nosotros ser un puente vinculante para que las personas permanezcan en resguardo. Sabemos que es muy complicado, sabemos que va mucho tiempo, pero sabemos también que la diferencia que ha marcado nuestro estado nos hace sentir a todos muy orgullosos, y que además la cultura y las artes somos también un canal de comunicación justamente del gran mensaje que nos ha dejado esta pandemia a todos, que tiene que ver con la solidaridad, con la comunidad, con saber que el colectivo es muchísimo más importante que lo individual y que todos nos tenemos que sumar justamente para ir por una causa común que tiene que ver con la vida de las personas. No hay nada más importante hoy que la vida de las personas. Y para llegar a eso necesitamos permanecer en casa y poner todo nuestro potencial creativo en pensar cómo hago que desde casa pueda hacerse que la cultura y las artes sigan llegando a mi contexto inmediato, a mi comunidad inmediata. Si son 2, si son 3, si son 5, si son 50, si hay algún artista que prefiera utilizar redes sociales y hacer cuestiones digitales, está bien. Si hay otro que en realidad no tenga acceso a cuestiones digitales y prefiera hacerlo a través de su azotea, de su balcón, de su ventana, también está bien. En fin, que cada uno encontremos una manera de seguir llegando a los distintos públicos y que la cultura y las artes siga distinguiendo a nuestro estado como lo ha hecho a través de la historia. Mira, alguien escribía y que si no era muy tarde, de las personas que nos están comentando, de por qué salir hasta ahorita, sí, desde el 20 de marzo. Yo creo que no es tarde, al contrario, tú ya bien nos explicaste, Giovanna, que hubo toda una serie de mecanismos para apoyo a la cultura durante todos estos días que hemos estado en confinamiento. Y yo quiero dejar muy en claro, como tú lo has mencionado, la idea es seguirnos quedando en casa, que en la medida de nuestras posibilidades nos quedemos en casa. Y aprovecho para dar este mensaje porque muchas personas creen que ya se acabó el confinamiento. No se ha acabado el confinamiento. Tenemos que seguir estando con muchas precauciones porque la pandemia sigue, el número de contagios siguen y siguen creciendo. Entonces, no se trata de que ya hay luz verde, todos vámonos a la calle, porque si hacemos eso vamos a colapsar el sistema de salud. Entonces, la invitación que hoy hace el gobierno del estado de Jalisco a través de la Secretaría de Cultura es muy oportuna, es más oportuna que nunca, porque lo que viene es el incremento de casos a niveles muy altos a nivel país, y por supuesto que eso también puede suceder en Jalisco. Entonces, para seguir con las medidas que bien ha tomado el estado es quedarnos en casa. Entonces,
es un gran reto. Y creo que la nueva dinámica social nos invita a lo que tú bien has dicho, de replantearnos y reinventarnos. A lo mejor, si nosotros nos quedamos con la idea que teníamos antes del acercamiento cultural, que solo es a través del espacio público, que solo es a través de los conciertos, que solo es a través de los eventos masivos, entonces vamos a estar perdiendo la oportunidad de seguir teniendo este contacto con la cultura. Hoy, esta coronavirus y esta pandemia nos invita a que busquemos nuevas formas para acercarnos y llevar a la cultura. Y a lo mejor es desde lo individual, desde lo micro, desde lo inmediato, pero ese es un gran reto. Y yo aquí quiero reconocer, Giovanna, tu esfuerzo, el esfuerzo del gobierno del estado, de la Secretaría de Cultura, porque esto no se ha hecho en otros estados. Yo sé que somos el estado que le ha destinado mayor recurso público a incentivar este tipo de actividades. Esta bolsa de 20 millones no se compara para nada con lo que han hecho otros estados que platicábamos el otro día. Entonces, mi reconocimiento para este esfuerzo. Creo que nos están demostrando una vez más que para Jalisco la cultura importa porque le importa a la gente. Y como hoy nos importa la gente y nos importa la salud y la vida de la gente, nos toca reinventarnos y quedarnos en casa haciendo cultura y llevando la cultura a diferentes espacios. Me gustaría que nos compartieras, por ejemplo, algunos de los proyectos que ya se han acercado como para que se den una idea de lo que pueden llegar a ser o qué personas, me decías el otro día también, por ejemplo, que los mariachis, ¿no? ¿Quiénes se pueden acercar a hacer solicitud de este apoyo? Todos quienes en realidad pertenezcan al sector cultural y artístico, que perciban ingresos del sector cultural y artístico desde hace 3 años, es decir, personas que esta sea su manera de sustento. Eso es muy importante porque no se trata de personas que canten que canten, pero que eso no sea su método de sustento, sino las personas que el sector, que esa es su forma de sustento, la suya y la de su familia, ¿no? Hemos visto en realidad una creatividad inmensa en las personas y queremos que eso siga sucediendo. Hemos visto clases a través de las ventanas, hemos visto personas que reparten binoculares por todo un edificio para que otras puedan ver una obra que está en un departamento. En fin, estamos seguros de que nuevamente la creatividad de nuestro estado nos va a distinguir. Y en relación a lo de los tiempos, yo quisiera agregar que también tiene que ver mucho con los procesos administrativos que lleva a hacer una bolsa como esta, ¿no? Y que somos parte de algo mucho más grande que tiene que ver con toda la administración pública. En realidad, en muchas ocasiones se piensa que los recursos están en las instituciones y no, hay todo un procedimiento que justamente nos permite transparentar y que nos permite llevar con toda la responsabilidad los recursos que son de las personas con base en las nuevas prioridades. Hoy lo prioritario es la vida de las personas y desde todos los sectores nos sumamos a ello y desde todos los sectores podemos generar contenidos y generar emociones y tener nuevos lenguajes, ¿no? Que si es desde el mariachi o desde el cine o desde la danza o desde la creación plástica, desde la fotografía, que todos sepamos que podemos seguir llevando la cultura y las artes a las personas. Yo insisto que esto es un gran esfuerzo y todo mi reconocimiento por poner el acento en impulsar la cultura y llevarla a todos los espacios, Y nos decías algo del botiquín cultural, que fue como inició todo este camino de acompañamiento de la cultura en nuestro estado. ¿Nos podrías compartir un poquito en qué consistió, de qué trató, para seguir contando esta historia del apoyo a la cultura y a la expresión artística? Claro, de hecho el Botiquín Cultural sigue activo también. El Botiquín Cultural fue la primera manera que tuvimos de canalizar los proyectos de Cultura Jalisco a la instrucción directa de que permaneciéramos en casa todas las personas. Entonces se generaron contenidos como, por ejemplo, un cuentacuentos diario para el inicio de la jornada con los chicos, porque sabemos que los chicos iban a estar en casa y que eso implicaba un reto. O, por ejemplo, con ciertas compañías, el poder dar recomendaciones para los papás, justamente para estar con los chicos en casa. O proyectos, por ejemplo, como el Guardagujas, que es nuestro programa todos los martes con las editoriales independientes, se transformó en la Biblioteca Digital Emergente, en donde nuestras editoriales independientes tienen publicaciones a las que todo el mundo puede acceder.
o en hacer, por ejemplo, cine en casa, donde tenemos una selección, un repositorio de cine hecho en Jalisco por nuestros creativos jaliscienses y que además nos distingue como el segundo estado en creación cinematográfica en toda la República. El Botiquín fue el primer intento que tuvimos de canalizar todo a nuevas plataformas. Por ejemplo, hemos tenido conferencias, talleres, cuestiones de formación, charlas, presentaciones. A eso se suma, por ejemplo, la brigada de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, donde podemos tener clases magistrales con los primeros músicos de nuestro estado, o podemos tener, por ejemplo, los conciertos de la Orquesta Filarmónica, o contenidos a lo mejor un poco más amables y un poco más cercanos de lo que estamos convencionalmente acostumbrados a ver en nuestra orquesta, ¿no? O sea, teníamos a nuestros músicos haciendo contenidos para niños, lo mismo con la orquesta típica del estado o la banda del estado o el coro del estado de Jalisco, la rondalla también. Todos nuestros grupos han encontrado la manera de seguir llegando al público a través de otras plataformas. Todo esto se engloba justamente en el Botiquín Cultural, que el Botiquín Cultural es como nuestro canal para continuar seguir con nuestros públicos y seguir alimentándolos. Probablemente cuestiones mucho más grandes, como el Festival Cultural de Mayo, que fue una gran decisión decir, no solo va a suceder, sino que va a suceder en mayo. No vamos a pensar en hacer el Festival de Mayo en noviembre, sino en reinventar el Festival de Mayo para esta circunstancia, para que siga siendo la tradición y el patrimonio de Jalisco. Y ahí, bueno, fue muy interesante justamente el poder romper las barreras espaciales del consumo cultural nos permitió llegar a personas que probablemente no nos hubieran permitido llegar y nos permitió tener contenidos tanto con nuestras compañías locales, que por ejemplo hubo muchos contenidos de circo que hicieron nuestras compañías de circo local inspiradas en Beethoven, que era nuestro gran homenajeado de este año, pero al mismo tiempo teníamos al maestro Williams tocando todas las noches las 32 sonatas de Beethoven desde su domicilio en Inglaterra. ¿Qué tal? ¿Qué cosa? No, de verdad qué bonito botiquín, porque literal lo que hace es sanar el alma, sanar el espíritu, sanar la mente, apostarle a esta salud integral del ser humano, en donde sin duda la medicina que da el arte y la cultura son fundamentales. Así es que esperemos que ese botiquín que llegó se pueda quedar mucho tiempo más aquí en Jalisco. Y bueno, ya casi vamos a terminar unos 5 minutitos más porque sé que tienes una entrevista, sé que tenías más compromisos, pero agradecemos mucho que nos hayas dado el espacio. Dos cosas. Alguien comentaba sobre la cantidad. Yo sí quiero hacer una precisión. En estos momentos no hay dinero que alcance para ayudar a la sociedad. No hay dinero que alcance. Y yo sí quiero asegurarles que Jalisco ha hecho un trabajo extraordinario a través de sus secretarías, del gobernador Enrique Alfaro, de todo el gobierno, porque se han destinado recursos para atender la crisis sanitaria, pero también la crisis económica y la crisis social. Creo que pocos gobiernos lo han hecho como se ha hecho en Jalisco. Por supuesto que a lo mejor todos sus apoyos no van a llegar al 100% de los artistas, a lo mejor los apoyos del sector económico no van a llegar al 100% de las microempresas y empresas pequeñas, pero lo que se está haciendo es el mayor esfuerzo para beneficiar al mayor número de personas, al mayor número de artistas. Entonces sí quiero dejarlo en claro que aquí, por supuesto que se está tomando como prioridad la vida de las personas, la salud de la gente, pero también se ha tratado de atender esta crisis económica que vino acompañando el coronavirus. Entonces, cada peso que se está dando para tratar de ayudar a hacer frente a esta situación. Y por supuesto que va a ser muy complicado que el 100% de las personas reciban el apoyo porque no hay todos esos recursos, pero el mensaje es, se está haciendo el mayor esfuerzo para beneficiar al mayor número de personas posibles, en este caso el mayor número de artistas posible, cosa que no está sucediendo en otros estados. En otros estados, al contrario, es quítenle la cultura, al cabo no se va a poder hacer nada, al cabo no podemos salir a la calle, no puede haber conciertos, no puede haber encuentros, tenemos que quitarlo y se lo destinan a otras cosas. Y aquí hay que dejarlo claro, no se está haciendo eso, se está reinventando la cultura. Y esto es para cerrar, que tú nos puedas compartir la reflexión de esta reinvención,
porque yo sé que hay programas que se van a tener que reinventar, que eran programas exitosos para Jalisco, pero las condiciones no están ahora para salir a eventos masivos, para salir con la gente y hacer eventos o encuentros de 100, 200 personas, cosas que estaban sucediendo muy bien, que eran grandes apuestas de nuestro estado, pues se tienen que reinventar. Entonces, que nos pudieras para cerrar, hablar de esta reinvención que tenemos que tener y que también la gente se sienta tranquila de que sí se le está apostando a la cultura y que la cultura sigue siendo una prioridad. Así es, que la cultura sigue y seguirá al centro de la agenda, que justamente porque es sustantiva no nos podemos olvidar de ella. El que estemos haciendo este replanteamiento implica distintas fases y distintos proyectos de continuidad también. Esto es una primera etapa de un fondo de apoyo al sector, es decir, no estamos comprando contenidos, estamos tratando de apoyar a las personas, que eso es muy importante y que es imprescindible la reinvención del sector cultural y artístico. Si nosotros pensamos únicamente en la reprogramación de fechas bajo las mismas condiciones, sabemos por la experiencia de otros países que fueron más tempranos que el nuestro, que no podrá ser así, que no podremos hacer ni la producción ni el consumo cultural de la misma forma en la que se había venido haciendo y que justamente de esta capacidad que tengamos todos para reinventarnos, pensando que hoy más que nunca tenemos que ir juntos, que tenemos que tomar decisiones solidarias, que tenemos que ser muy conscientes del prójimo, de las necesidades, de quién lo necesita más, de cómo podemos hacer alianzas que sean mucho más virtuosas, solidarias y constructivas para que todos alcancemos el mismo objetivo, que finalmente es el fin común, que es que todos estemos bien, que nuestro sistema de salud no colapse, que tengamos la menor cantidad de contagios posible, que permanezcamos en casa, que nuestra salud mental sea buena para que podamos llevar el resguardo y que comprendamos la gran lección, ¿no? Que la gran lección es hacer comunidad y ser solidarios, el que vayamos todos juntos, el que construyamos juntos y que construyamos para que todos podamos estar mejor en el futuro. Muchísimas, muchísimas gracias, Giovanna. Agradecemos que nos compartas esto. Esto es sin duda una semilla de esperanza para que la gente esté bien, para que le apostemos al bienestar. La cultura ha sido y seguirá siendo un elemento fundamental para el desarrollo de la humanidad, de los seres humanos, para liberar el espíritu a todas sus capacidades expresivas y de recepción y de convivencia y de interiorización también del otro. Entonces, agradecemos muchísimo que se le siga apostando en Jalisco. Nos sentimos orgullosas y orgullosos de formar parte de este estado en donde la cultura importa, donde entienden que no se puede olvidar la cultura, sino hay que reinventarnos. Por supuesto que habrá momentos difíciles porque muchas cosas que teníamos pensadas a lo mejor no van a suceder, pero que tengamos la certeza de que la apuesta por la cultura va a seguir siendo una constante. Entonces, gracias nuevamente por todo tu tiempo. Ya, si nos vemos, yo me quedo aquí en la transmisión para despedirnos y que estés muy bien. Gracias. Gracias, Giovanna. Que tengas muy bonita noche. Y yo sigo aquí unos minutitos más con todas y con todos ustedes. Como ustedes ven, este es un proyecto muy importante para el estado de Jalisco. Me siento orgullosa de que esté sucediendo aquí. Ustedes saben que soy una aliada de la cultura desde hace muchos años, que mi equipo y yo hemos hecho nuestro máximo esfuerzo para apostarle a la cultura. Hemos presentado diferentes iniciativas, una de ellas que desde hace tiempo estamos luchando y que impulsamos junto con mi querida Ruth, a quien le mando un gran abrazo, para que los artistas tengan seguridad social, para que tengan las prestaciones. No ha sido aprobada esta iniciativa, pero vamos a seguir insistiendo, por supuesto, para que se amplíe el presupuesto para la cultura. Hemos presentado iniciativas para beneficiar al sector cultural, para que se protejan y se resguarden de buena forma todos nuestros espacios culturales y demás. Les puedo decir que la cultura para mí, para mi equipo, es y seguirá siendo un elemento fundamental para el desarrollo de las personas, de las mexicanas, de los mexicanos, y al que le vamos a seguir apostando. Algunas de las preguntas que ponían ahí era si podían acceder a un trío o un mariachi, o podían acceder a algún tipo de bandas que tocan en los espacios públicos a este programa. Ya nos contestó Giovanna que
Claro que se puede. Entonces, como dijo ella, hay que acercarse a las redes de Cultura Jalisco para que ustedes puedan acceder al programa y puedan tener ese beneficio. Yo de verdad me siento, como se los he dicho, muy orgullosa de lo que sucede en nuestro estado. Esperemos que el mayor número de personas pueda salir beneficiada, no solo al acceder a este recurso, sino también que cuando compartan esta expresión cultural, cuando los artistas compartan sus creaciones culturales en su entorno más inmediato, nos ayudan a construir comunidad, puedan evocar cosas muy bonitas para cada una de las personas que los van a escuchar, que los van a ver, que van a interactuar con su arte y que, bueno, que lo disfruten todas y todos, que su alma se enriquezca y que eso sin duda nos ayude al bienestar de cada una de las personas, a la salud mental. Repito, es momento de quedarnos en casa, no se ha acabado el confinamiento, hoy es 1 de junio, pero todas las personas en la medida de sus posibilidades tienen que quedarse en casa, tienen que resguardarse. Solo aquellos que no tengan otra forma de quedarse en casa, que no les sea imposible, por favor háganlo con todas las medidas, pero todos los demás quedémonos en casa. Por eso hoy el gobierno del estado de Jalisco nos lleva la cultura a nuestros espacios inmediatos para que podamos acceder a ella. Y pues bueno, ya para despedirme, muchísimas gracias. La información está en la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco, en el Gobierno de Jalisco. Yo he estado compartiendo un poquito de información, solo chequen mis redes sociales. Si gustan, les voy a compartir alguna postalita en el Instagram para que la vean. Y pues bueno, nuevamente, muchas gracias a todas y a todos. Gracias por su esfuerzo, gracias también por quedarse en casa y cuidarse mucho. Nos vemos por aquí en unos días en transmisiones en vivo y por supuesto que nos vemos cada noche en las transmisiones de Facebook. Que estén muy bien y gracias por su tiempo.